encontramos en el video número 4, en el cual se ilustrará la estructura de usuarios. Recordemos que en los videos 1, 2 y 3 se trataron los temas de introducción a los RIPs, conceptos generales y normatividad. La estructura de usuarios es la primera de las 9 estructuras que hacen parte del reporte de los RIPs, tal como lo vimos en el video de conceptos generales. En este archivo van todos los datos de los usuarios atendidos en el periodo a reportar, correspondientes a su identificación, características básicas y lugar de residencia. Esta estructura consta de 14 campos. Campo 1. En cuanto a los tipos de identificación del usuario, tenemos cédula de ciudadanía para adultos mayores o iguales a 18 años de nacionalidad colombiana. Para los extranjeros que se encuentren de paso en el país, se identifican con la cédula de extranjería, carnet diplomático, pasaporte o salvoconducto. El pasaporte es el documento que acredita la identidad de un extranjero que cuenta con una visa para trabajar en Colombia y no se encuentra obligado a tramitar una cédula de extranjería, y de los extranjeros menores de 7 años. También aplica para los extranjeros con pasaporte de la ONU, para refugiados y asilados. Permiso especial de permanencia para los venezolanos como documento válido de identificación en los sistemas de información del Sistema de Protección Social, Resolución 3015 de 2017. Para menores de 7 años, el tipo de documento será el registro civil. Los menores entre 7 y 17 años deben identificarse con la tarjeta de identidad. Para menores de 3 meses, el tipo de documento será el registro civil o el certificado de nacido vivo. Esta tabla muestra los diferentes tipos de documento de identificación con sus respectivas edades para las que son válidas. MS, menor sin identificación, para menor a 30 días o mayor a 31 días y menor de 17 años que no cuenten con un documento de identificación válido para la Registraduría Nacional del Estado Civil. Registro civil de 0 a 17 años en caso que no se haya expedido la tarjeta de identidad. Tarjeta de identidad 7 años a 20 años, dando un término de 2 años para la expedición de la cédula de ciudadanía. Cédula de ciudadanía 18 años en adelante. Adultos sin identificación 18 años en adelante y que no cuenten con un documento de identificación válido para la Registraduría Nacional del Estado Civil. Cédula de extranjería y pasaporte para cualquier edad del usuario. Para el caso de poblaciones especiales en los cuales la población no está identificada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, deben ser atendidos como adultos sin identificar y menor sin identificar. Se debe tener en cuenta la Resolución 4622 de 2016, anexo técnico, tabla 1, o la normatividad vigente sobre el tema. Estas son algunas de las condiciones contenidas en este anexo. Por ejemplo, habitantes de la calle mayores de edad. Tipo de documento, adultos sin identificación, AS. Longitud máxima, 10 caracteres. Se compone por código de departamento, más código de municipio, más la letra D, más un consecutivo por afiliado, compuesto por un valor alfanumérico de 4 caracteres. Ejemplo, 11001D8125. Campo 2. Número de identificación del usuario en el sistema. Los prestadores de servicios de salud deben tener en cuenta cuando se diligencia el número de identificación las longitudes máximas según el tipo de documento, así: cédula de ciudadanía, 10 caracteres. Cédula de extranjería, 6. Carnet diplomático, 16. Pasaporte, 16. Salvoconducto, 16. Permiso especial de permanencia, 15. Registro civil, 11. Tarjeta de identidad, 11. Certificado de nacido vivo, 9. Adulto sin identificación, 10. Menor sin identificación, 12. Para el reporte de pacientes extranjeros, recuerde que se debe incluir en este campo las 3 letras del código del país según el estándar ISO 3166-1.
Cuando el paciente extranjero no cuenta con documento de su país, se debe generar por cada persona atendida un consecutivo de 6 dígitos, iniciando con 000001. Lo anterior, según la circular externa 0029 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando es menor de edad, recién nacido, con edad menor o igual a un mes, debe ir el número de documento de la madre o el número de documento del cabeza de familia y un consecutivo iniciando en 1, como se muestra en el ejemplo. Campo 3. Código Entidad Administradora. El código de la entidad administradora de planes de beneficios debe ser máximo de 6 caracteres. En el caso de prestadores de salud con atenciones a pacientes particulares, la Secretaría Distrital de Salud hace las veces de entidad administradora de planes de beneficios, para lo cual se debe diligenciar el código como SDS 001. Campo 4. Tipo de usuario. Se debe colocar el valor 4 correspondiente a particular en el caso de prestadores de salud con atenciones a pacientes particulares. Campo 5. Primer apellido del usuario. Este es un campo obligatorio. Cuando es un menor de 30 días y el tipo de identificación es MS, se registra como hijo o hija de y primer apellido de la mamá. Campo 6. Segundo apellido del usuario. Debe registrarse el segundo apellido cuando el usuario lo tiene. Campo 7. Primer nombre del usuario. Campo obligatorio. Debe registrarse el primer nombre del usuario. Campo 8. Segundo nombre del usuario. Debe registrarse el segundo nombre si lo tiene. Campo 9. Edad. Este dato se refiere a la edad del usuario en el momento de la atención. Debe ser un valor entero. Campo 10. Unidad de medida de la edad. Se registra según corresponda. 1. Años. 2. Meses. 3. Días. Campo 11. Sexo. Se registra según corresponda. M. Masculino. F. Femenino. Se debe tener en cuenta que cuando el sexo es masculino, se refiere a la condición física de hombre, y cuando es femenino, se refiere a la condición física de mujer. Campo 12. Código del Departamento de Residencia Habitual. Se entiende por residencia habitual el lugar donde la persona lleva 6 o más meses viviendo de manera permanente. Se registra el código correspondiente al departamento según la división político-administrativa DIVIPOL. En el caso de Bogotá, el código de departamento es 11. Para el caso de extranjeros y pacientes que su residencia habitual no es Bogotá, debe diligenciarse el código del departamento donde se realiza la atención. Campo 13. Código del municipio de residencia habitual. Se registra el código de municipio según la tabla DIVIPOLA y para el caso de Bogotá se utilizan las localidades 001 a la 020 correspondiente a la localidad de residencia habitual del usuario. Para el caso de extranjeros no identificados, debe diligenciarse el código correspondiente a la localidad donde se realiza la atención. Campo 14. Zona de residencia habitual. Debe registrarse si la persona reside en zona rural, R, o urbana, U. Es importante recalcar que en el periodo a reportar se debe registrar el usuario una sola vez en esta estructura. En el próximo video veremos la estructura de facturación o transacciones. Alcaldía Mayor de Bogotá.